Bien, vamos a ver otro concepto de las type properties. Nosotros ya sabemos todo acerca de las type declaration. Ya sabemos sobre el modo estricto, el modo conversión, de que debemos de poner la declare, los estrictos, los tipos estrictos acá arriba en la parte superior del código. Ya vimos que las funciones de PHP nativas que tiene incorporadas también soportan el modo estricto. Ya vimos también que el modo estricto se debe de poner en el código, en el código que llama y no en donde está definido no donde está definido la funcionalidad en cuestión, llámese método o función. Ya vimos también pues el modo conversión, el modo estricto y pues ya sabemos todo acerca de el modo estricto y el modo conversión cuando hablamos de tipos de dato escalar y tipos de nuestros tipos objetos propios. Y pues todo lo que hemos visto de type declarations también aplica lo mismito, todos los conocimientos que ya tenemos sobre el strict type y el modo conversión, todo eso que yo ya te iba enseñando en la serie de videos de type declaration, también aplican para las propiedades tipadas. Todo ese conocimiento del modo estricto, de que todas esas reglas que yo te di, que son varias, pues aplican todo para el modo de type properties. Fíjate, vamos a ver un ejemplo para que me creas. Vamos a ponerle aquí que el precio, ya sabemos que lo pusimos como, ahora sí que como lo pusimos precio como int o como float. Vamos a hacerlo para fines educativos, ya después lo ya después lo regresamos. Vamos a ponerle aquí public, nomás para fines educativos. Y vamos a decirle que soporta pues simplemente un float, ¿verdad? Todo muy bien. Entonces fíjate cómo aquí no tenemos habilitado el modo estricto y aquí es donde vamos a llamar. Acuérdate que el modo estricto se pone en el código que llama, no donde está definido la funcionalidad, en este caso la clase, pero en este caso aquí mismo vamos a hacer llamamiento a la clase producto. Por consecuencia, aquí debe de ir el modo estricto. Esto ya te lo enseñé en la serie de videos de Type Declaration. Sin embargo, fíjate cómo aquí no vamos a poner el modo estricto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos un producto. Vamos a crearnos, por ejemplo, el libro mágico. Ya vimos que le dimos un valor y pusimos el precio, valga la redundancia, la pusimos como float y público. Por consecuencia, pues podemos accederla acá afuera. Sin embargo, como te digo, nomás es para fines educativos. Vamos a ponerle producto y vamos a ponerle en este caso precio. Y fíjate lo que vamos a hacer aquí, le vamos a pasar un string cuando sabemos que nos pide un float. Entonces vamos a ponerle aquí 5.68. Pero pues acá debe de ir. Una vez que se crea, vamos a ponerle el libro mágico. Libro mágico y el precio lo estamos apuntando a 5.68. Cuando en realidad lo que nos pide pues es un float. Entonces vamos a hacer un var dom de libro mágico. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y pues fíjate cómo nos sale ya el precio. Y fíjate cómo tras bambalinas nosotros sabemos que le pasamos un string tranquilamente y nos está dejando. ¿Por qué? Porque aquí se está aplicando el modo conversión. Acuérdate que para los tipos de dato escalar, para string, para los números, para los booleanos, pues para los tipos de dato escalar que tú ya conoces, pues fíjate cómo el int, el float, el booleano y el string, pues aplica el modo conversión. Si es que no tenemos habilitado el modo estricto, entonces fíjate cómo la cadena 5.68 la está convirtiendo a un float. Pero imagínate que le ponemos acá, habilitamos el modo estricto, porque aquí es donde vamos a llamar. Por consecuencia aquí debe de ir el modo estricto. Eso ya te lo enseñé. Vamos a ponerle strict types igual a 1. Fíjate lo que vamos a hacer. Declare strict types, eso ya te lo enseñé. Entonces fíjate que aquí hacemos esto. Recargamos. Y fíjate cómo nos da un fatal error, efectivamente. Dice, un type error. No puedes asignar un string a una propiedad producto precio de float. Fíjate que antes de que continuemos, fíjate que esta convención va a ser muy usada aquí en la documentación de PHP y sobre todo en nuestro curso. Fíjate cómo para hacer referencia a una propiedad de instancia, a una propiedad de instancia, a un miembro de instancia, pues fíjate cómo usa el operador dos puntos, la clase en cuestión y el miembro en cuestión. Esto de 2 puntos y 2 puntos te puede confundir ya cuando veamos las
las propiedades y métodos de clase, los métodos estáticos y propiedades estáticas. Esto te puede confundir, pero fíjate que en la documentación de PHP tú vas a ver que cuando se hace referencia a un miembro, para que sepamos de qué clase viene, pues lo normal es que use la nomenclatura, nombre de la clase, dos puntos, y la propiedad o el miembro en cuestión. Entonces esta sintaxis la vas a ver tú muy a menudo para que sepamos de dónde viene cierta propiedad o cierto método. Pero eso solamente es un paréntesis. Ya después cuando veamos propiedades y métodos estáticos lo vas a entender mejor. Entonces pues fíjate cómo nos da un error. ¿Por qué? Porque ya vimos que si para los tipos de dato escalar sí aplica el modo estricto y el modo conversión. En este caso estamos en el modo estricto. Entonces fíjate que aquí le ponemos, si deshabilitamos aquí el modo estricto, esto solamente es un repaso, tú ya lo debes de saber. Si deshabilitamos el modo estricto y le ponemos que producto printer, que sea una instancia de producto printer, fíjate cómo tenemos deshabilitado el modo estricto. Y le pusimos producto printer. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo nos da un error. Acuérdate que para los tipos de objeto, para nuestras propias clases e interfaces que vayamos a crear, directamente saca el error. No importa si no está habilitado el modo estricto. Acuérdate que el modo estricto solo funciona para tipos de dato escalar. Y para los tipos proporcionados, para los tipos ahora sí que customizados por nosotros, nuestras clases e interfaces que vayamos a crear y los tipos y los objetos nativos o clases nativas que tiene PHP, directamente saca el error. Eso ya lo vimos, solamente es un repaso. Entonces fíjate cómo pues aquí directamente sale el error directamente. Entonces esto te lo enseñé para fines educativos, para que tú sepas que las reglas que ya conocemos de modo estricto y modo conversión y lo de fatal error y todo eso, también aplica para las type properties. Entonces vamos a regresar a esto como lo teníamos, int o float, y solamente te lo enseñé para fines educativos, para que tú sepas que todo lo que ya conocemos de type declarations, el modo estricto y modo conversión, aplican también para las type properties. Entonces esos conocimientos que ya tenemos, pues los podemos jalar para que comprendamos cómo se va a lanzar el error fatal error o cuándo se va a hacer el modo conversión. Entonces eso simplemente es para fines educativos y pues solamente te lo enseñé como un recordatorio, pero tú ya lo debes de saber porque pues me supongo que tú ya vas ahora sí que siguiendo el curso en orden. Vamos a ver también algo también muy rápido. Vamos a ver los tipos soportados por las propiedades de clase. Vamos a ver los tipos de datos que se soportan aquí con las type properties. Aquí tengo una captura, déjame la saco. Y básicamente estos son los tipos de datos soportados para las type properties. Básicamente son todos. Fíjate que tenemos los tipos escalar, el int, el string, el bool y el float. Acuérdate que para estos está el modo estricto y el modo conversión. Y luego están los tipos compuestos, array, iterable y object. Esto de object son básicamente los tipos, los objetos nativos de PHP que no hemos visto. Y estos, por ejemplo, aquí dice que cualquier clase o interfaz, es decir, cualquier clase o interfase que nosotros vayamos a hacer, nuestras propias clases e interfaces. Por ejemplo, el datetime, el foobar, aquí nos pone un ejemplo de clase creada por nosotros. Y estos son los objetos genéricos de PHP, los que te decían. std class. Y pues fíjate cómo aquí dice referencias a padre y a owned objects, es decir, a objetos propios. Self y parent. Nosotros ya vimos parent, pero no hemos visto self. Entonces, estos son básicamente son cualquier tipo de dato que tú conozcas de PHP es compatible con las type properties, como con las type declaration que nosotros ya conocemos. Simplemente hay dos tipos que no son soportados para las type properties. Esos son la type declaration void, que ya la vimos. El void, esta no es soportable. Aquí te lo voy a anotar. Cualquier tipo de dato que no sea void ni callable. Callable tampoco no lo hemos visto porque es algo muy avanzado. Es compatible con las type properties. Entonces estas son las dos excepciones. Cualquier tipo de dato que tú conozcas de PHP, ya sea tipo de dato
creado por PHP nativo incorporado o nuestras propias clases o interfaces, pues cualquier de esos tipos es compatible, excepto el void y el callable, que callable no lo hemos visto, ya después lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que tienes que saber tú sobre las type properties, y déjame decirte que es una gran ventaja que las type properties se comporten de igual manera con los conocimientos que ya tenemos de modo estricto y modo conversión. Entonces ya con esto ya no debemos de tener problemas con las type properties. Bendiciones.